En los primeros 30 minutos, Santiago nos va a presentar lo más importante de su trabajo, y ese máximo que tiene el tiempo de presentación tiene un sentido también, porque de alguna manera se puede valorar cómo el tesista sabe qué es lo importante de eso largo que estudió y que escribió, qué es lo más importante a transmitir, como si tuvieras el día de mañana que asesorar en alguna política pública. No creo que te den más de 30 minutos las autoridades para decir, a ver, ¿usted qué tiene que aportar? Entonces, en ese estilo, confío en que vos nos vas a transmitir lo más importante para que nos interese el trabajo y su profundización y todo lo demás. Después de los 30 minutos, que es un máximo, los jurados, en el orden que ellos decidan, te van a hacer alguna observación, alguna valoración de tu trabajo, alguna pregunta, según el caso. Es y/o, observaciones, preguntas. Y ahí sucede lo que se llama propiamente la defensa de tesis, que vos vas a responder, te vas a expandir. Y finalizado eso, cuando estamos presencialmente, yo lo que hago es pedirle a todos los invitados a la reunión, incluso al tesista, que me dejen un momento con los jurados, los acompaño en ese acto de deliberar, preparamos lo que es el acta que va a contener la calificación final. Como ahora no podemos hacer fácilmente eso, lo que hemos hecho en las otras dos defensas de tesis es, nos despedimos, seguramente te felicitamos porque confío en que va a estar muy bien, y después, en un par de horas o menos, cuando yo me quedo, los únicos que no deben cortar, por favor no se vayan, son los jurados, preparamos el acta, yo la voy a compartir con los jurados en pantalla, valoran la calificación, escriben algo más, y después van a recibir vos, tu director, y esa calificación final por mail. Y con eso podemos dar por concluido el acto, pero digamos, lo presencial entre todos lo hacemos hasta que termina la defensa, y después cuando pasan a deliberar se desconectan todos menos los jurados, y al rato vas a tener la novedad. Si están de acuerdo, creo que sí, los jurados están de acuerdo con esta metodología. Bien, el director está de acuerdo también. Así que Santiago, todo tuyo. Si sabes compartir pantalla, podés proyectar, adelante. Yo voy a mirar tus tiempos. Perfecto. Ahí se puede ver la presentación. Sí. Perfecto, inicia entonces. Sí, se ve bien. Sí, Santiago. Bueno, un poco la motivación de este trabajo es la visión de las energías renovables como el futuro. El futuro visto desde dos puntos de vista. Por un lado, el futuro para la Argentina. Previo a Renovar, en el 2015, la Argentina venía con una situación de crisis energética, el sistema estaba prácticamente colapsado, y las energías renovables podían ser una posible solución para robustecer un poco el sistema energético argentino. Esto dentro de un contexto internacional con las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, Argentina podía conseguir robustecer su matriz energética y eléctrica fundamentalmente a través de una alternativa que no dañase el ecosistema, sino que justamente fomentase la reducción de los gases de efecto invernadero. En este contexto entra Renovar. Digamos, es la política más relevante de energías renovables del Estado, que llevó adelante de manera activa. Por eso en la tesis, en el trabajo, lo que se propone es analizar un poco el mecanismo elegido, o sea, qué es Renovar y cuáles son sus fortalezas y algunos inconvenientes que puede tener o pudo haber tenido. Se analiza un poco la estructura y los resultados de Renovar y además se contextualiza con otros países vecinos de Latinoamérica, comparando los resultados de sus subastas con las de Argentina y un poco intentar buscar si estas diferencias de precios, que pueden existir o no, se deben a ya sea dotación de recursos humanos, al clima de negocios, es decir, las condiciones más microeconómicas, o la rentabilidad que le exigen los inversores, las condiciones macro. Y al final, digamos, se intenta buscar una, no sé si solución, pero sí que se podría mejorar en Renovar para obtener mejores precios a futuro. La agenda, primero vamos a analizar un poco cómo es el sector eléctrico argentino previo a la implementación de Renovar en el 2016. Después analizamos la estructura de Renovar, los resultados obtenidos y cómo la inserción de Renovar, cómo impactó Renovar en la matriz eléctrica. Después realizamos una comparación con los otros países de Latinoamérica, analizamos brevemente las subastas que tuvieron, perdón, las licitaciones que tuvieron en
esos países, los comparamos con Argentina y determinamos por qué razón existen estas diferencias de precio. Por último, las conclusiones. Bueno, como se aprecia en el gráfico, desde 2003 hasta 2016, la incorporación de potencia ha sido fuertemente térmica. Básicamente proyectos de FONIM-BEMEM o llevados adelante por el Estado Nacional. Seguido de hidroeléctrico, más que nada aumento de cota de Yacyretá se puede destacar, no hubo grandes obras de hidroelectricidad, y nuclear con Atucha 2, que si bien fue una gran obra, fue algo muy puntual en el tiempo. De energía renovable, que empieza a partir del 2011, se encuentra el programa GenRen, una serie de licitaciones que no tuvieron un gran impacto dentro de la matriz eléctrica y de hecho los resultados obtenidos no fueron los esperados por las autoridades. En cuanto a energía generada en los últimos 10 años, vemos que en 2007 el 58% de la energía provenía de energía térmica. En el 2016, 66%, es decir, previo a renovar 2/3 de la energía que se consumía en Argentina eran térmica. A partir de 2011 se empieza a incorporar la energía renovable, así marginalmente, aunque con una tasa de crecimiento anual nada despreciable en los últimos, digamos, de 2011 a 2016, un 11% no. Sin embargo, muy marginal como el. Renovar. Renovar es una subasta. Una subasta es un proceso de selección basado en un conjunto de reglas que impone en este caso el Estado para asignar bienes, que en este caso son contratos de energía renovables, competitivamente a través de una puja de la cual participan una serie de agentes. Es decir, el Estado organiza una subasta de un contrato renovable que hacia agentes inversores que están interesados en invertir en energías renovables en Argentina. ¿Cuáles son las características de la subasta? Son transparentes, ya que las reglas son conocidas por todos los agentes previo a ingresar a la subasta. De hecho, los pliegos de renovar eran públicos, cualquiera podía observarlos. Es la autoridad la que determina el volumen y el precio deseables, es decir, la autoridad determina cuánta energía va a querer, no se encuentra obligada a adquirir más energía si es que la subasta es muy exitosa y muchos están interesados en vender, así como el precio. En el caso de renovar existía un precio máximo, por encima del cual el Estado no estaba dispuesto a aceptar ofertas. Son estables porque a los inversores les asigna un flujo de fondos constante en el tiempo. Los inversores saben que el contrato es a 20 años, saben el precio que van a obtener y saben el volumen que van a vender. Elimina la asimetría de la información, ya que el Estado al abrir la subasta no necesita conocer la estructura de costos de los interesados. Solamente la necesitaría para determinar el precio máximo. Sin embargo, al ser secreto no es algo tan relevante, van a terminar siendo los agentes los que van a luchar entre ellos, digamos, de alguna manera, por ofrecer la mejor oferta, valga la redundancia. Una característica deseable de las subastas es la competencia. Mientras más competencia haya, mayor es la probabilidad de que los precios sean bajos. Si hubiese un solo interesado, estaríamos atados al precio que ponga este interesado. Sin embargo, mientras más participantes, mayor es la probabilidad de obtener un buen volumen de energía y un buen precio. Y uno de los principales problemas que han tenido las subastas a lo largo del tiempo es la efectividad. Las subastas han sido un mecanismo muy eficiente en la obtención de precios bajos, pero no han tenido grandes resultados, ya sea por características propias de las subastas como por situaciones puntuales dentro de los países. ¿Cómo es la experiencia de subastas a nivel mundial? Las subastas de energías renovables no han sido muy utilizadas en el mundo, pero sí en Latinoamérica, sobre todo en los últimos 10 años. Los resultados en general no han sido muy buenos. Una efectividad media o baja, es decir, la energía finalmente incorporada al sistema, no es ni siquiera la adjudicada por el Estado. Ha pasado que en muchos casos la energía ha estado muy por debajo de los contratos finalmente otorgados. Pero la eficiencia ha sido muy alta, los precios obtenidos son realmente competitivos. Esto nos lleva a cuáles son los inconvenientes de las subastas. Las subastas tienen un problema de incertidumbre en viabilidad económica producto de la especulación con los precios ofrecidos. La propia dinámica de las subastas, donde los agentes compiten entre ellos, los lleva muchas veces a ofrecer los menores precios posibles, y esos precios en muchos casos no garantizan la viabilidad económica del proyecto. Es decir, los precios son tan bajos que no les garantizan la rentabilidad a los agentes. Esto ha pasado, por ejemplo, en Inglaterra, donde no había multas ni sanciones por incumplimiento de contratos. Los agentes pecaron de optimistas, se asignaron un montón de contratos a precios bajos de energía renovable y al final la ejecución fue bastante baja. Y también hay demoras en construcciones de proyectos. Esto en líneas generales más con las energías renovables en general y no puntualmente con las subastas. Ha pasado en Brasil con problemas de conexión o de infraestructura.
¿Cómo se estructura Renovar? Renovar es una subasta que discrimina por tecnología, es decir, el Estado no solo quiere energía renovable, sino que quiere determinada energía renovable de cada tecnología puntual y en puntos específicos de la geografía argentina. Es decir, por ejemplo, el Estado quiere 100 megas de energía solar en el noroeste, 100 megas de energía eólica en Buenos Aires, así y así. Tiene un precio máximo de adjudicación que, como dijimos, es secreto. El Estado se reserva el derecho de no adquirir, en realidad no adquiere ninguna oferta por encima de ese precio, sino que todo lo que está por debajo es lo que el Estado está dispuesto a aceptar. Por orden de mérito, obviamente, de menor precio a mayor precio está cumplir el cupo deseado. En cuanto a cláusulas de ajuste en los precios, Renovar plantea que los precios están expresados en dólares, pero especificados, que veremos, eso puede traer un riesgo por la macroeconomía propia de la Argentina. También Renovar tiene una serie de requerimientos. Les exigen los proyectos estudios sobre alcances y características generales, requisitos de acceso a la red y reporte de producción de energía. Esto, el objetivo, entendemos, de Renovar con esto es que todos los proyectos que sean asignados, que les sean asignados con un contrato, estén teóricamente en condición de producir energía. Ya se tengan todos los procesos burocráticos cumplidos, ya tengan acceso a la red y ya se sepa cuánta energía van a producir. Es decir, evitar sorpresas como pasaban en otros países. También hay garantías de cumplimiento del oferente. Si un interesado desea participar, tiene que poner un monto de dinero en concepto de mantenimiento de oferta, y en caso de ser asignado con un contrato, otro monto en cumplimiento del contrato. Esto es para evitar actitudes de especuladores que por ahí quieren los contratos para revenderlos, sino la idea es que los que adquieren los contratos realmente estén interesados en llevar a cabo estos proyectos. Hay penalidades y beneficios, hay multas por retrasos en habilitaciones comerciales. Si a la fecha del contrato, donde el contrato especifica que tiene que iniciar la producción, no la inicia, hay multas por cada día de retraso. Hay beneficios fiscales y factores de ajuste para hacer más interesante hacia los inversores, digamos, el precio que obtengan, y también está la posibilidad de ampliar la central en caso de que haya problemas de producción de energía de la central. Algo que en las energías renovables puede llegar a ocurrir. Después también cuenta con financiamiento y garantías de pago. Existe el FODER, que es un fideicomiso, que lo que hace es invertir en proyectos de energías renovables. Además, el FODER funciona como garantía de pago. Todos los contratos están centralizados en CAMESA, y si CAMESA tuviese algún problema en pagar, el FODER saldría como garante. Y en caso de que el FODER no contase con los fondos, hay una garantía del Banco Mundial para hacerse cargo con estas erogaciones de dinero. Es decir, está bastante cubierto el tema de las garantías de pago. Renovar hasta ahora cuenta con 4 rondas, la ronda 1, 1.5, 2 y 2.5, además de Renovar 3 o Mini REN, que no se analizó en el trabajo porque, a diferencia de las rondas anteriores, tenía limitaciones en las ofertas de cada central. Había la potencia máxima de cada central tenía un techo, y además apuntaba hacia proyectos más que pudiesen conectarse en mediana y baja tensión, no como los otros Renovar. Renovar 1 buscó 1000 megas, como se aprecia en el gráfico. Renovar 1.5 buscaba 600. Renovar 1.5 invitó a aquellos oferentes de Renovar 1 que hayan calificado en su oferta técnica, es decir, que su central estuviese en condiciones de operar, pero que no hubiesen pasado el corte, de manera de readecuar sus precios a los de corte de Renovar 1. Es decir, todo aquel que ofreció un precio mayor a los otorgados en Renovar 1 podía readecuar su oferta, bajar su precio, de tal manera de adquirir un contrato en Renovar 1.5. Después estuvo Renovar 2, donde se dividió el biogás entre biogás común y biogás de rellenado sanitario, una queja del sector porque la estructura de costos es distinta, y se le asignó mayor volumen a biomasa, otra de las quejas del sector. Y Renovar 2.5, al igual que 1.5, fue para aquellos proyectos que calificaron, pero que sus precios no eran competitivos, de manera que tenían que readecuar sus precios si querían un contrato. En cuanto a los resultados, vemos que lo adjudicado ha sido bastante bueno. En Renovar 1 se adjudicó un 10% más, en Renovar 1.5 más del doble, en Renovar 2 un 15% más, y en Renovar 2.5 un 20% más. En resumidas cuentas, los resultados obtenidos no son bastante buenos en relación a lo que Renovar quería. Los resultados, hablando en términos generales, si contamos solamente las rondas 1 y 2, que eran las originalmente planificadas por el Estado, el objetivo eran 2.200 megas y se adjudicó más del doble, con una fuerte concentración en energía eólica y solar.
El precio máximo de adjudicación de Renovar 1 era de $87,86 por hora. Este precio surge de hacer un precio promedio ponderado entre el precio de corte de cada tecnología y la potencia requerida en Renovar 1. Y el promedio de Renovar fue de $54,35. Es decir, entre el precio máximo de Renovar y el precio promedio de las 4 licitaciones hubo una caída del 38%. En cuanto a las ofertas, 147 ofertas se adjudicaron con una fuerte concentración en biogás, eólica y solar. Lo vemos en potencia. En eólica se buscaba originalmente, nuevamente entre Renovar 1 y Renovar 2, 1150 megas, y se adjudicó más del doble. En solar casi el triple. En biomasa estuvieron ahí nomás los resultados. En pequeños aprovechamientos hidroeléctricos la potencia adjudicada fue bastante menor. En biogás lo superó y en biogás de relleno sanitario estuvo bastante parejo, con lo cual los resultados de Renovar fueron bastante buenos en todas las tecnologías. Como dijimos, hay una fuerte concentración de eólica y solar. En Renovar 1 es casi todo eólico y solar, 1.5 solo participaron en eólica y solar, y recién en Renovar 2, con estas adecuaciones que hizo el Estado, empieza a haber más proyectos de biomasa y biogás, igual que Renovar 2.5. Pero en resumidas cuentas, más del 95% de la energía es de eólica y solar, que son las tecnologías más competitivas en relación costo-beneficio. Analizamos los precios. El precio de corte de Renovar 1 para la eólica era $82. El precio promedio de las 4 licitaciones fue 50. $32 menos. En cuanto a la solar, casi la mitad, 90 contra 50. Y en el resto de los proyectos los precios fueron menores, con mejores y peores resultados. El precio promedio de la licitación, como dijimos, 89,86 era de corte a Renovar 1, y el precio promedio de las 4 rondas fue de 54. $35 menos. ¿Cómo afectó Renovar a la matriz técnica? Bueno, la ley 27.191 especificaba que en el 2017 el 8% de la energía consumida o generada en Argentina debía ser de fuente renovable, y en el 2019 debía ser del 12%. Hacia el margen izquierdo vemos estos porcentajes en las barras azules. En 2017 el 2% de la energía consumida era renovable. Y en diciembre de 2019 este porcentaje alcanzó el 8%. Es decir, estamos 2 años atrasados. Recién en el diciembre de 2019 se llegó al objetivo de diciembre de 2017. En cuanto a la energía generada, que se puede ver en el margen derecho, y en la línea verde es la energía real generada, y la línea negra punteada es lo que teóricamente se debería haber generado para cumplir esta meta. Vemos que en diciembre de 2017 se habían generado 250 GWh. Debían haberse generado 1000 para cumplir el objetivo, 4 veces más. En 2019 se alcanzaron los 950 GWh y deberían haberse generado casi 1400. Si bien no se cumple el objetivo, vemos que las distancias son menores. Pasamos de necesitar 750 GWh a necesitar 470. Y si vemos en abril 2020 que la energía renovable aumentó mucho su participación, hay que tener en cuenta que con el problema del coronavirus y la caída de la actividad económica y la prioridad de despacho que tienen las energías renovables, hay una sobrerepresentación de ese casi 9,5%. Cabe mencionar que Renovar, si bien tuvo un fuerte impacto en el aumento de energía renovable, no fue el único mecanismo. También hay contratos entre privados a través del MATER, que han tenido, sobre todo en las fines de 2019, una fuerte incidencia en el aumento de la energía renovable. Nuevamente vemos la participación en 2016 del 66% de energía térmica. En el 2020, primer trimestre, estamos en 63%. Si vemos 2019, 61% frente a 6% de energía renovable. La energía renovable ha ido ganando terreno en detrimento de la energía térmica y, bueno, un poco de la energía hídrica, 2020 más que nada por problemas de hidricidad, pero fundamentalmente en detrimento de la energía térmica. ¿Cómo estamos parados en contexto con nuestros vecinos? Chile también realiza licitaciones de subastas de energías renovables. Son abiertas a todas las tecnologías, a diferencia de Renovar, pueden competir todas las tecnologías, no solo renovables, incluso las renovables le han ganado en muchos casos a las convencionales, y también es al menor precio. Hay un precio máximo de adjudicación secreto, los precios son en dólares e indexados, y también le requiere una serie de proyectos, a los proyectos una serie de requerimientos y garantías. Las licitaciones fueron en 2015 y en 2017.
México también realizó subastas de energías renovables en 15, 16 y 17. Podríamos decir un intermedio entre Argentina y Chile porque eran subastas de energía limpia. Podían incluirse proyectos de energía nuclear y eólica e hídrica, perdón, sin importar su potencia. Los requerimientos a los oferentes y las garantías también estaban presentes, y a diferencia de Argentina y Chile, el mecanismo de selección era a través de un modelo de optimización que maximizaba el excedente económico. Incluía una serie de variables, era bastante complejo el sistema, incluía variables como congestión, distancia a centros urbanos y demás. Los contratos eran en moneda local e indexados. Perú también realizó una subasta, la cuarta subasta, en 2016. Perú tiene la particularidad de que realiza subastas cada 2 años, lo cual es una señal muy fuerte hacia los inversores, ya que les garantiza que cada 2 años va a haber una subasta, es muy previsible. También hay requerimientos y garantías hacia los oferentes, mecanismo de selección basado en precios, precio máximo de adjudicación por cada tecnología y contratos en moneda local e indexados. En líneas generales, Chile, México y Perú tienen subastas bastante parecidas a Argentina. Si analizamos los precios obtenidos en estos países con Argentina, vemos que en 2016, si bien la subasta de Chile fue en 2015, era para abastecer 2016, por eso ahí figura en 2016. Para energía eólica, solamente en 2016 México tiene precios superiores a Renovar 1.5, que es el segundo punto azul de Argentina. Después, todas las subastas de los demás países tienen menores precios. Incluso en 2017, si bien hay una tendencia decreciente en precios, México tiene una tasa de crecimiento mayor a la de Argentina y Chile, y Argentina, si bien tiene una tasa de crecimiento un poco mayor a la de Chile, sigue estando muy por encima del país trasandino. En energía solar, en 2016, vemos 3 grandes grupos. Argentina, que no puede romper la barrera de los $55 por mega. Chile y México con su primera subasta de 2016, su subasta de 2015, que era también con energía 2016, que está entre los 50 y $40. Y después Chile y la segunda subasta de México, que está en el margen de los 30. Y en 2017 Argentina logra romper el margen de los $55, pero aún así tiene precios superiores a México, que los precios decreyeron notablemente, y Chile, que si bien aumentaron, siguen siendo inferiores a los de Argentina. En resumidas cuentas, no importa qué subastas se analicen, todas las subastas de los países latinoamericanos analizados, Chile, México y Perú, fueron mejores a las de Argentina entre 2016 y 2017. Esta diferencia de precios, uno podría pensar que la dotación de recursos renovables de los países es distinta. Acá es donde entra en juego el factor de planta. El factor de planta determina el tiempo que la central genera energía para vender a la red. Es la razón entre la energía generada por la central y la energía que podría haber generado en caso de operar al 100% su capacidad. Que en las energías renovables no ocurre porque el viento no sopla todo el tiempo y tampoco hay sol todo el tiempo, por ejemplo. Esto en una subasta es muy importante porque todo inversor quiere ingresos y la dinámica de la subasta lleva a minimizar el precio. Entonces, si yo lo que quiero es tener un ingreso cierto y quiero quiero tener el menor precio posible, tengo que aumentar la cantidad lo máximo que pueda. Entonces, aquellos países teóricamente que tengan mejores factores de capacidad van a tener una mayor cantidad y por ende voy a poder ofrecer un menor precio. Argentina no tiene nada que envidiarle a los países analizados. Tiene recursos eólicos en la Patagonia superiores al 50% y en el oeste factores superiores al 35%. Si bien Chile podrá tener mejores recursos solares, México por ahí mejores eólicos, en el promedio más o menos todos tienen buenos recursos y similares. Otra explicación podría ser el clima de negocios, las condiciones más microeconómicas, los factores internos y externos que influyen en las operaciones de una empresa, como puede ser la presión impositiva, las instituciones, la burocracia. Básicamente en la tesis se analizan 2 modelos. Uno lo realiza The Economist, que es para empresas transnacionales. Analiza 13 países de Latinoamérica y Chile y México están 1 y 2, analizado en un periodo de 4 años, en ese caso, ¿no? 2013-2017. Y Perú, cuarto. Argentina está 9º de 13, es decir, muy por debajo de los países analizados. A pesar de ello, The Economist destacaba ya por 2017-18 que las condiciones de Argentina iban a mejorar por las decisiones que estaba tomando el gobierno de Mauricio Macri. En el Banco Mundial, que analiza para pequeñas y medianas empresas, el The Economist es para empresas más grandes, transnacionales, el Banco Mundial en 2016, 2017 y 2018 pone a Chile y México siempre a la cabeza, 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. Y Perú peleando ahí el 6º y 5º puesto. Argentina siempre a la cola. Está entre los peores países analizados por el Banco Mundial de Latinoamérica.
20, 19 y 20. Es decir, si comparamos las condiciones más microeconómicas de Argentina con las del resto de los países analizados, estamos muy por detrás. Otra explicación podría ser las condiciones macroeconómicas. Los agentes esperan una tasa de rentabilidad mínima por sus inversores y en la tesis se aplica un WACC. El WACC determina, digamos, la rentabilidad exigida por los inversores a la hora de realizar un proyecto de inversión en un país, y esta rentabilidad se divide entre el costo de la deuda y el costo de capital propio, es decir, se tiene que remunerar al capital que arriesga el inversor propio y al capital que pide prestado a bancos, por ejemplo, para invertirlos en el proyecto. Si analizamos el WACC de Argentina para renovar 1 en 2016 era de 8,78%. Era la tasa de rentabilidad exigida por los proyectos. El que le sigue es México con 7,61, 1,10 puntos por debajo. Esta diferencia se debe más que nada al riesgo país. Argentina tenía un riesgo país en 2016 de casi 5 puntos frente a México, que es el más alto que le sigue, de 3, casi 2 puntos. Y encima esto fue hecho en el 2016, que eran el menor riesgo país de Argentina en los últimos 5 años aproximadamente. Fue un buen momento de riesgo país de Argentina. Entonces, en resumidas cuentas, a Argentina a los inversores le exigen un mayor retorno que a Chile, México y Perú. ¿Cuáles son un poco las conclusiones? Bueno, como vimos, las subastas son muy eficientes en la obtención del menor precio posible. Generalmente obtienen precios bajos. Ahora han presentado una serie de problemas en casi todas las subastas a nivel mundial. Problemas en ejecución de proyectos, que Renovar salva mediante la exigencia de los oferentes de muchas condiciones, de manera que las centrales que ganan estos contratos de energía renovable estén teóricamente capacitadas de producir, y además hay una serie de multas por retraso, es decir, castiga los proyectos que no se ejecutan. El costo de ofrecer un precio muy bajo y no ejecutar el proyecto es alto. También las subastas sobre energía renovable presentan problemas de infraestructura, más que nada en Latinoamérica. Bueno, Renovar soluciona esto con la discriminación geográfica. Los proyectos de energía renovable tienen que estar ubicados en puntos específicos que ya cuentan con acceso a la red o que en ese momento se estaba desarrollando la red, con lo cual el riesgo de no poder conectarse es muy bajo. Y el otro problema es financiero. Muchas veces los precios de las subastas son tan bajos que a los proyectos tienen problemas para obtener financiación, porque no son muy saludables. Bueno, para eso está el FODER. Hay contratos a 20 años y hay factores de incentivo y beneficios fiscales. Es decir, hay garantías de pago, hay contratos de largo plazo para que los inversores recuperen sus inversiones, y además el precio termina teniendo incentivos hacia los inversores. Digamos, los precios terminan siendo mayores a los ofertados por ellos. Renovar tuvo buenos resultados en materia de participación, potencia y precios, medidos siempre de lo buscado por las autoridades. Es decir, Renovar pretendía una determinada cantidad de megas y obtuvo más, y los precios de corte eran elevados para lo que era, digamos, Latinoamérica en ese momento, y obtuvo precios por debajo. Incluso los precios son mejores que los que venía pagando Argentina por energía renovable previo a Renovar. Sin embargo, si lo comparamos con Latinoamérica, los resultados no son tan buenos, principalmente por el adverso clima de negocios que presenta el país y por el elevado riesgo país. O sea, hay riesgo micro y riesgo macro. Además, las otras subastas de Chile, México y Perú estuvieron mejor estructuradas, y esto nos lleva a qué podría mejorar Renovar. Bueno, la discriminación tecnológica y geográfica, si bien se entiende que el objetivo de Renovar era beneficiar a economías regionales y además beneficiar a todas las tecnologías, tienden a aumentar el precio. Nosotros analizamos que el precio de eólica y solar es el más bajo en relación a las otras tecnologías. Si no hubiera discriminación geográfica, todos los proyectos adjudicados probablemente hubieran sido solares y eólicos, y los resultados de Renovar hubieran sido mejores en precio. Renovar no tiene un cronograma, si bien está la ley 27.191, que plantea los requisitos de energías renovables, como vimos, 8% en 2017 y 12% en 2019, y así sucesivamente. No hay un cronograma. Los oferentes no saben cuándo va a haber un nuevo Renovar. Y esto puede llevar a decisiones apresuradas. Si yo no sé cuándo va a haber una nueva subasta, puede que me apresure en entrar en esta y ofrezca precios cuando no tengo ni el know-how ni la tecnología suficiente. A la postre, los inversores tenían razón. Renovar 2 se hizo en 2017. Ya estamos en 2020 y las condiciones macroeconómicas del país no son buenas como para hacer una nueva subasta. Con lo cual era entrar en Renovar 2 o no entrar para, digamos, nadie sabe cuándo. Eso es malo para los inversores porque no les garantiza estabilidad.
El FODER, si bien es bueno, tiene una debilidad, y es que los fondos no alcanzan para cubrir todos los proyectos de energías renovables y tampoco la garantía del Banco Mundial. Es decir, las garantías de pago no cubren toda la cadena de pagos. Y después está el riesgo cambiario. Cuando yo escribí esta tesis, yo comentaba que si el Estado ponía riesgo, control de capitales o los agentes no podían comprar dólares o girar utilidades al exterior, hay una cláusula que impone que el Estado le puede recomprar la central a los inversores. Es decir, como vimos, los contratos son en dólares, pero especificados. Si los inversores no pudiesen adquirir dólares o no pudiesen girar utilidades, le pueden exigir al Estado que les adquiera la central. Al final termina pasando. El control de cambios está ahora, y de hecho hubo un problema con Renovar y tuvieron que eximirlas. Esto es un riesgo recurrente en Argentina, el control de cambios, la imposibilidad de girar utilidades al exterior. Es un riesgo macro muy fuerte que trasciende Renovar en sí mismo, sino que es un problema de la subasta en general. Y hasta no solucionar este problema, digamos que siempre está el riesgo de que Argentina no va a pagar, no voy a poder girar utilidades al exterior, no voy a poder comprar dólares, lo que me lleva a cargar todo ese riesgo en el precio. El riesgo cambiario, entiendo yo, es el más fuerte de todos los problemas que tiene Renovar, que no es tanto un problema de Renovar, sino un problema del país. Muchas gracias. Bueno, Santiago, muy bien, muchas gracias. Cumpliste todas las consignas. Ahora le vamos a dar la palabra a los jurados, que estoy pensando, yo di por supuesto porque en casa los conocemos bien, pero te tocó un jurado de lujo, y a lo mejor, aunque sea para la familia, vale la pena que sepan que no estás frente a ninguna improvisación, sino todo lo contrario. Y a medida que ellos van tomando la palabra, les cuento, no sé, Diego, ¿te animás vos a empezar? Que Diego Margulis es economista, tiene una larga trayectoria en Camesa, que algo tiene que ver con todo esto que vos expusiste. Ahora se lo llevó por un tiempo el sector privado, creo, pero bueno, esperamos volver a recuperarlo para la política pública. Así que, Diego, si querés, vos que también hiciste alguna observación escrita, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, Santiago. Primero, felicitaciones, súper interesante el trabajo, el análisis, y bueno, mucho más interesante incluso la parte escrita, ¿no? Obviamente, al tener que condensar todo en una presentación de media hora, se pierden partes que en la parte que en el trabajo escrito están, y es muy interesante. Yo me había anotado tres cositas para consultar, un poco en base a lo que leí, un poco en base a la presentación. Bueno, uno es una mezcla de observación y consulta que está relacionada con la comparación entre países y cómo juegan los distintos incentivos entre países. Es decir, a veces la comparación del precio final es un poco engañosa, porque atrás de eso hay distintos beneficios fiscales, países que eximen de pagar ganancias, otros que no, otros de arancel de importación, otros que no. Beneficios un poco más ocultos, como las cláusulas de inflación y el beneficio por el incentivo adicional que había en Renovar, que daba casi un 20% más. Esa es una mezcla de observación y comentario, poder decir un poco qué es lo que pasa en cada país al respecto, a ver cuán comparables son los valores. Eso, una primera consulta. La otra, por algo que dijiste recién, que yo no lo tenía presente, si tenés idea cuál sería el precio de recompra actual del Estado por este cepo, esta imposibilidad que había. Eso simplemente porque lo nombraste y no lo tenía presente, a ver si qué tan conveniente podría ser encarar eso por parte de los generadores. Pero la otra, que sí tiene que ver con la tesis y con lo que decías, es: ¿qué opinás de la sobreadjudicación que se hizo, teniendo en cuenta el clima de negocios, los factores micro y macro que mencionabas? Esta sobreadjudicación, o esta creación de Renovar 1.5 y Renovar 2 fase 2, cuando, como decías, se buscaban 1000 megas y se terminó adjudicando 2200 en Renovar 1 y algo similar en Renovar 2. ¿Crees que fue una decisión saludable, una decisión no saludable? Con el diario del lunes, y pensando en ese momento que se habían encontrado realmente precios bastante más bajos de lo que se esperaba que se iba a encontrar. Eso eran mis consultas. Perfecto. Gracias, Diego. En relación a
los incentivos en otros países, yo no encontré en las subastas de México, Perú y Chile, puedo estar equivocado, leí los pliegos y demás, pero entiendo no hay ningún factor de incentivo. Es cierto que los precios que yo estoy comparando es una comparación muy conservadora, porque en realidad los precios que paga Gamesa son un 20% superiores, en realidad depende del momento en que la central entre en operación, pero son superiores. Yo no lo puse en la tesis y no lo pongo acá, porque como los factores de incentivo varían en cuanto al, ya sea o al año de producción o al momento en que se conecta a la central, eso requeriría una especie de ver el flujo de fondos y demás, complejizaría bastante el análisis, y entiendo que esta comparación es conservadora. Es decir, estamos encima de esos países y encima el precio que paga Gamesa es superior a ese, con lo cual estamos un 20% arriba, más o menos, hablando de números brutos. Costo de comprador centrales, cuando practiqué la presentación antes, lo decía, se ve que se me pasó, es a valor de libra, con lo cual es a valor, digamos, del balance. No representa en realidad el verdadero costo de la central, o sea, es solamente el costo contable. Y lo de las obras de adjudicación, yo en la tesis un poco hablo de eso, de que hay que verlos desde el punto de vista de los objetivos del Estado. Yo creo que los objetivos por ahí fueron muy conservadores, los precios fueron demasiado altos a la postre, digamos, quedó demostrado, y está bien, renovar 1.5 por ahí quisieron aprovechar esta ola verde y subirse, aprovechar que había un montón de frentes y seguir, digamos, adquiriendo. Por un lado, a ver, termina siendo costoso para el sistema. Hay un trade-off entre esa energía renovable, había mucho interés, era el momento, porque después no se sabía cuándo iba a poder haber otra subasta, y después está el tema de los costos. Lo de las obras de adjudicación, tengo pensamientos encontrados, honestamente. A ver, me parece bien haber aprovechado la situación, pero por otro lado, el tema de los costos, no sé si estuvo tan bien. Bien, no te quisiste jugar, no le contamos. No, es que nadie, honestamente pero... me cuesta verlo a mí también, porque por un lado veo que, a ver, está bueno haber aprovechado, era una situación histórica, pero por otro lado los costos te la deja, es como, te quedas pensando, ¿vale lo que pagaste? Ese es el tema. ¿Realmente vale lo que pagaste? No lo sé, es muy arriesgado además hacer ese análisis. Está muy bien por mi parte. ¿Nos querés compartir tu opinión, Diego? Porque si haces la pregunta es porque por ahí tenés algo valioso para que sepamos. No, va en la misma línea. Sinceramente, en ese momento se esperaban valores más altos. Había habido una encuesta que había llevado adelante, no sé cuán seria, pero Carlos St. James, que daba que los precios esperados antes de la apertura del sobre económico fueran mayores, con lo cual, bueno, una sorpresa bastante grande. No obstante, eran precios altos en comparación con la región. Sí, digamos, yo no hubiera sobreadjudicado y eventualmente hubiera hecho más rápido otras rondas, pero bueno, también la tentación estaba y era muy interesante para tomar viendo todo el interés que había, pero sí, digamos, eso es un poco mi visión, pero obviamente sin estar ahí desde el lado de la subsecretaría o del Ministerio de Energía en ese momento, que era muy lindo para mostrar el interés inversor extranjero. Gracias, Diego. No sé si tenés alguna pregunta más, si no le doy la palabra a alguno de tus colegas. No, me parece bien que avancen Alejandro, Roberto con sus consultas. Bueno, entonces vamos en ese orden. Alejandro es nuestro experto en energía solar, es el profesor titular de esos contenidos en el CEARE y en otros lugares, y no solo está activo en la academia, sino también en la industria. Así que Alejandro, adelante, la parte ingenieril está representada. Bueno, gracias Griselda. Santiago, en principio felicitarte. Un poco comparto lo que dice Diego, es difícil en media hora reducir 120 hojas de tesis. Está bien, está completa, está explayada, está analizada. Yo tengo un par de preguntas para hacerte, un poco para, ya que estamos en un público y con un jurado tan lindo, compartirlas, razonar juntos, no hablar tanto de la tesis, tiene que ver con la tesis, pero razonar juntos. Pero antes quería hacer un comentario adicional respecto a lo que marcaba Diego en cuanto a la diferencia de otros países.
no solo desde el punto de vista de lo que explicó Diego, el contexto es distinto, sino que hay un aspecto importante que tiene que ver con los aspectos gremiales y de las leyes laborales. No es lo mismo hacer una central llave en mano en Chile que en la Argentina. Las exigencias distintas, yo tengo, digamos, tengo ejemplos que uno podría comentar al respecto, y entonces eso hace también que se incrementen los costos más allá de la inexperiencia del país en este sentido. Y las consultas que yo te quería hacer básicamente era para, insisto, razonar juntos. Año 2006, ley 26190, para poder fomentarla más allá del retraso en la reglamentación de esa ley, que se llevó prácticamente 3 años, o sea, se terminó reglamentando en el 2009, se lanza un GENREM para apoyar esta ley. El gobierno decía, bueno, nosotros no tenemos dinero, pero vamos a incentivar con tarifa, por eso esa gran diferencia de tarifa. No nos olvidemos que algunos proyectos del GENREM se adjudicaron, como yo digo en mis charlas, no a la tarifa más alta del planeta, sino de la galaxia. Estábamos hablando de $550 por megavatio. Entonces, digo, ¿qué crees que el renovar en un contexto no político, pero sí similar desde el punto de vista de ley renovada, 26190, 27191, con un programa renovar, fue tan exitoso con lo que pasó en ese momento, ese contexto? ¿Cuál es tu opinión en todo este trabajo que hiciste, que te dio la oportunidad de estudiar todo esto? Para mí es una cuestión de expectativas. Eran gobiernos distintos, se veía que Macri era por ahí más aperturista, se veía que iba a respetar los contratos. Yo entiendo que apuntaba a eso. El riesgo país había caído mucho. Cuando analizaba en 2016, el riesgo país estaba de los menores en los últimos 10 años, más o menos. Había un contexto como de una nueva ola, de positivismo. Y con el GENREM por ahí no tanto. Bueno, también una cuestión de maduración tecnológica. Está bien, no explica los precios tan altos, pero también está esa diferencia, pero yo lo adjudico más a la cuestión macroeconómica, o por lo menos a las expectativas. Los agentes por ahí veían que el gobierno de Macri era más promercado, por llamarlo de alguna manera, y el gobierno donde se implementó el GENREM no tanto, y yo de expectativas. Para mí explica la diferencia de precio. Bien. La otra consulta que quería hacerte, o sea, no, Griselda, no quiero armar un diálogo que no vamos a terminar más. Yo, si querés, después puedo dar mis puntos de vista, pero quiero un poco que Santiago me cuente desde su cabeza, digamos. Y para si adelante. Por bien, supuesto. la segunda pregunta es, si bien todo tu análisis está, como bien vos decís, hasta el 2016, pero sí mencionás la 27424, la Ley de Generación Distribuida con Renovables, que se sanciona en noviembre del 2017, digamos un poquito después. ¿Vos creés que si se hubiese logrado arrancar paralelamente con la 27191 con su programa y la 27424 con un programa, hubiese ayudado esto a cumplir con el objetivo central de la 27191, que era el 8% del 2017? Ahí había, digamos, no tengo tan analizado el tema de la generación distribuida, pero ahí habría que ver cuál era el incentivo, porque muchas veces lo que pasa con la generación distribuida es que es muy lindo en los papeles, vamos a todos poner paneles solares en nuestras casas, pero después no nos reconocen los precios, entonces no hay incentivo tampoco para hacer paneles solares y después no van a reconocer los costos de ponerlos. Ahí se podría, o sea, si estuviese bien hecho, si se hubiera hecho con tiempo y una tarifa interesante, sí, probablemente se hubiese, no sé si llegado al objetivo, pero estaríamos más cerca, seguro. Seguro. Ok, esas eran mis dos preguntas. Si querés, Griselda, yo puedo aportar un poquito al respecto. Sí, bienvenido tu comentario. Bueno, está bien, es un razonamiento válido el de Santiago. Dos aportes al respecto, digamos. La diferencia tal vez clave estaba obviamente en el apoyo político. Había un contexto completamente, un GENREM lanzado sin mucho soporte, sin mucha base, con respecto a un lanzamiento de una nueva gestión de gobierno, tomándolo casi de base como política de Estado. Entonces los contextos, viendo del lado del inversionista, eran bastante distintos.
Pero por el otro lado, la pregunta está en que a pesar de que había tanta inseguridad jurídica, tanto en el PENREN como en el inicio del Renovar, porque era un gobierno nuevo, los inversionistas, yo tuve la suerte de recibir a muchos de los que querían hacer desarrollo de proyectos y nos decían, tiene un retorno de 4 años, o sea, ponían el límite con la duración del gobierno de turno, porque sabían la inestabilidad del país. El PENREN fue un fracaso porque en realidad, a pesar de las tarifas siderales, no se logró la financiación, no llegó ni al 14% del cumplimiento, no se logró la financiación. Sin embargo, en un contexto similar, más allá de lo que es el riesgo país, el Renovar tuvo un poco más de éxito con valores altos de financiación, porque Argentina no consigue valores de dinero más baratos ni que Bolivia ni que Paraguay, digamos, hoy. Entonces, ahí hay una diferencia, si se quiere, marcada, que tiene que ver claramente con la decisión política de ir adelante con una política de Estado, que es, en este caso, con las energías renovables. Y respecto a la 27424, más allá del tema de los precios, más allá del tema de los incentivos, que está bien, hay que hablarlo, hay que pensarlo, no pensar si la 27424 termina saliendo con un net billing cuando muchos esperábamos y trabajamos para que sea con un feed-in tariff. Pero más allá de eso, yo decía, bueno, la 27424 trabajando en forma paralela nos hubiese permitido, primero, mayor experiencia, una curva de aprendizaje más positiva, la conformación de empleo, el desarrollo de la industria nacional, nos hubiese preparado bastante más en terreno, en lo coyuntural, con el acompañamiento a la 27191, porque en renovables ya es una cuestión, como un mecano, ¿no? Vos podés hacer 1 mega, 2 mega, y puedes hacer 5, 10 y 20, y más allá de algunas cuestiones específicamente técnicas, no hay tanta diferencia desde el punto de vista de lo que es el EPC. Entonces, yo, en mi opinión particular, creo que hubiese ayudado, y ayudado mucho, la 27424 en paralelo con esto. Nada más por mi parte, de nuevo felicitarte, Santiago. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por favor, y por tu aporte personal también a esta reunión. Sobre todo considerando que nos sumó el director de la maestría, también te está escuchando ahora, Santiago. Así que pasamos la palabra a Roberto Pons. Roberto también, desde el lugar de las ciencias económicas, él es ni más ni menos que el representante de la Facultad de Ciencias Económicas en lo que es el CEARE y lo que es la comisión de esta maestría, con una trayectoria importante en todo el ámbito de la UBA. Así que, Roberto, te dejo la palabra para que preguntes o comentes con Santiago. Gracias, Griselda, por la presentación. Voy a tratar de separar el análisis propio de la tesis con el enriquecimiento que se está dando con este diálogo. Evidentemente, Santiago limitó el trabajo al aspecto de la performance de los precios, y buscando una comparación con el sector similar de propuestas en América Latina. En ese sentido, la tesis es muy consistente. Está bien analizada, es coherente la búsqueda de los datos y su análisis y resultados, o sea, metodológicamente, con los objetivos me parece que no hay cuestionamiento. Sí, me gustaría entrar en esta nueva discusión, que no es necesariamente forma parte de la tesis, pero que puede ser un enriquecimiento posterior de los resultados de las tesis con la lectura del diario del día lunes, ¿no? En primer lugar, no está todavía resuelto, porque de alguna manera en Renovar, uno de los factores que quizás ha sido más exitoso, además del clima de negocios y mayor inserción del financiamiento que se preveía con el nuevo gobierno de Macri, estaba también el tema de asegurar el ingreso en forma prioritaria, que es uno de los problemas débiles que puede tener las renovables. Pero en este caso queda pendiente de discusión cómo es el equilibrio económico que se presentaría con las térmicas. Y que de alguna manera, en el gráfico que vos presentaste,
el 2020, donde participa con mayor proporción las renovables, nos estaría diciendo que ante la caída de la demanda ha perdido participación térmica. Y el impacto que esto podría tener sobre las tarifas, dado la dolarización que tienen las tarifas de las renovables, ante este valor de crecimiento del dólar a partir del 2018. Entonces, este es un tema que habría que después enriquecerlo en la discusión. O sea, cómo en la matriz de producción de energía eléctrica hay un desplazamiento de las térmicas y cómo se equilibra todo en el sistema en su conjunto, dado que las térmicas son las que han facilitado la existencia del transporte y la distribución. Por otro lado, el objetivo es preciso de la tesis, pero no en las filminas. Cuando en las filminas planteas un poco las renovables como una solución a la crisis que tenía la llamada crisis energética que existía en el estado de 2016-2015 en Argentina, que no era básicamente generación, sino que era de distribución. O sea, la generación soportó gran parte de los incrementos de la demanda, lo que sí significaron los cortes, etcétera, fueron la caída del estado de la infraestructura de la distribución. Y si nos referimos al tema, bueno, el impacto sobre la balanza comercial, efectivamente, la caída, el aumento de la demanda y la caída que tuvo en su momento algunos niveles de producción, tanto de gas y petróleo, bueno, ahora, en el momento del 2016, no ahora que también el precio del petróleo de vaca muerta nos deja fuera de, digamos, de competitividad, pero estaba la alternativa del incremento de la matriz energética vía gas y petróleo como vaca muerta. O sea que ese es un tema que habría que contemplarlo, no en esta tesis, porque no forma parte de la tesis, pero sí como enriquecimiento dinámico de los resultados de esta tesis en tu propia actividad profesional. Esto sería un poco el comentario. Salvo este comentario que, insisto, escapa a tu objetivo inicial de la tesis, me parece que el trabajo ha sido muy equilibrado, muy objetivo y muy documentado. O sea que, de paso, felicito a Carlos, como profesor director, porque debe haber ayudado a la metodología que sea consistente. Muchas gracias. Bueno, un poco con el tema de los costos de la térmica versus la renovable. Ahí yo lo que pone un poco también con el tema de la resolución 46 del incentivo de gas, de producción de gas. Por un lado se incentivó la producción de gas y por otro lado se incentivaban las energías renovables. Hoy, en parte producto de la resolución 46, nos sobra gas. Hoy los precios del gas están por el piso. Entonces, sí, si uno se lo pone a pensar en términos de costos, y hoy la energía térmica, el costo del gas es bajo. En relación a la renovable es mucho más competitivo el térmico. O sea, en términos de costo-eficiencia, y convenía hacer ciclos combinados y meterles gas, seguro. Tema de infraestructura, es cierto también que Argentina tiene un problema de infraestructura que no se ha solucionado. Renovar obviamente no lo soluciona, y de hecho la discriminación geográfica de Renovar en cierta forma reconoce esto, porque exige que los proyectos estén conectados en determinados puntos específicos. No prevé alargar conexiones de transmisión para que los proyectos estén en otros lugares que por ahí tienen mejores recursos renovables que lo que se pretende el programa, pero que a final de cuentas no están dispuestos a hacer esta inversión. Era una especie de solución cortoplacista lo de Renovar en ese sentido. Y bueno, un poco la balanza comercial sí también es cierto, y volvemos al tema del gas. Si hoy en su momento se importaban combustibles porque no había gas. Hoy probablemente se importen menos combustibles que en el pasado por el aumento de la producción de gas y bueno, la caída de demanda por otro lado. Pero sí, o sea, en términos de costo-beneficio, ya sea por balanza comercial o por costo de energía, probablemente la térmica era mejor costo eficiente. Roberto, no sé si querés agregar algo, una reflexión propia o para desafiar. No. Le planteé un desafío al tesista y la contestó muy bien. Bueno,
No sé si alguien más, el director, que en realidad no tiene por qué hablar y muy bien, pero respetó tanto que nos encantaría, Carlos, que querés compartir algún pensamiento, alguna mirada tuya, aprovechemos, es valioso tenerte acá, así que si querés abrir el micrófono y darnos alguna reflexión, está bueno. Acá. Ok, bueno, muchas gracias a todos. Bueno, ni hablar a Santiago, que cada vez que teníamos una reunión le decíamos, mirá, tenés que mirar esto, se miraba no sé cuántos pliegos de subastas, y páginas que después tenía que mirarlas yo también, ¿no? Así que me hizo trabajar. No, me sumo acá un poco a la discusión, me pareció muy interesante. Yo no sé, digamos, por ejemplo, lo que planteaba Diego del tema de que se adjudicaron proyectos. Pero por un lado, estos precios, que esperaban precios mucho más altos, es cierto. Pero me imagino también que el contexto, porque si bien, como decía Roberto, el problema de distribución era muy importante, hay que recordar que la reserva, el margen de reserva, era muy bajo a fines de 2014-15, o sea que había un problema de generación también. Entonces, las autoridades, al mismo tiempo, que decían, uy, qué bueno, no está tan caro, pero además, como tengo un problema de oferta, ya puedo ir tirando de la piola y trayendo algo de capacidad. Así que me imagino que debe ser un conjunto de temas. Digamos, ¿no? Para agregar un poquito el tema de oferta también. Y con respecto a la renovable distribuida, ese es un tema. De hecho la discusión acá, a ver, yo no sé el contrafáctico, si hubiera ayudado o no antes, ¿sí? No me queda tan claro eso, pero no importa. Si lo pensamos de ahora en adelante, y el mundo post-pandemia, ¿de qué se trata? Cuando uno mira la inserción de Smart Grids, y sobre todo en lo que es este primer componente de Smart Grids, que son los medidores inteligentes, y ven cómo está avanzando en Europa, Estados Unidos principalmente, de manera muy, muy fuerte. Uno de los elementos de los Smart Grids, que no necesariamente necesitan estos medidores inteligentes, es la generación distribuida. Es uno de los tantos elementos que definen una red inteligente. Y cuando miramos los números en Latinoamérica, los resultados son malísimos para Argentina. Es decir, uno ve la capacidad que ha ingresado en México, Chile, Brasil. Además, si bien mucho menos la inserción de medidores inteligentes, también por ese lado. Y si miramos y pensamos un poquito post-pandemia, ese mundo es muy importante porque empieza a haber un trade-off mucho más importante entre el costo que mencionaba Roberto, digamos, es cierto, tenemos gas, es más barato, pero al mismo tiempo podemos estar pensando en un aumento pensando en un mundo un poquito más verde, más limpio, etcétera, con tecnologías que, no sé, Alejandro, digamos, lo que uno ve en los últimos 10 años, bajó a casi desde 100 a 20 el costo de introducir renovables no tradicionales, y es probable que siga bajando todavía muchísimo más. Entonces, en ese mundo, podemos tener muchos cambios, y te digo más, Gris, cambios para la maestría, porque ya enseñar tarifas, determinación de tarifas, se puede volver obsoleto dentro de unos años con la aparición de las redes inteligentes, porque los precios son dinámicos, la participación de los usuarios finales cambia totalmente esta historia. Entonces, es como que hay un cambio disruptivo muy, muy fuerte, ¿no? De hecho, estamos viviendo un cambio tecnológico en el sector eléctrico similar al de las telecomunicaciones, con la aparición de celulares, etc. Esto es único y no sabemos a qué mundo vamos a llegar. Así que, en parte, empezar a entender lo poco que se hizo acá para ver hacia dónde vamos, y empezar a meter muchas variables, que algunas no sabemos cuáles son,
es la clave, digamos, para entender hacia dónde vamos. Y va a ser mucho más rápido, me parece, de lo que esperábamos. Mucho más rápido. Bueno, nada, y hoy a Santiago, un lujo dirigirte. Qué bueno. Muchas gracias, Bueno. Carlos. La verdad que interesante y además incorporás esta última etapa. Lo difícil en los trabajos de tesis es mantener la actualidad, los tiempos burocráticos desde que el alumno se dispone a estudiar hasta que llega a este momento, y acá hemos podido continuar y la discusión fue muy interesante. No sé si por último, ahí escondido tras el puente de la mujer, tenemos al director de la maestría. Si querés compartir algo, Raúl, puedes abrir tu micrófono nomás. Bueno, sí, la verdad que los pude escuchar solo la parte de la discusión, pero está grabada la tesis, así que la voy a ver con avidez. Pero el nivel de la discusión posterior de alguna manera indica el nivel de la presentación, porque sin duda ha despertado una riqueza intelectual en la discusión que es producto de esa presentación. Así que sin duda la presentación de Santiago y el estudio ha sido bueno. La discusión ha sido muy interesante, hay muchísimas cuestiones ahí. El dólar, bueno, el gas también va a estar dolarizado, difícilmente pueda funcionar si no está dolarizado. Entonces aparecen algunas cuestiones ahí que no son tan claras como uno puede pensar. Pero sin duda la generación distribuida va a cambiar, la electricidad está en un proceso de una revolución tecnológica que sin duda vamos a necesitar adaptar en nuestros cursos la forma en que calculamos tarifas, la forma en que regulamos y la forma en que hacemos tecnología. Es decir, los tres elementos básicos que constituyen al CEARE. Y no solo eso, sino que como institución de una universidad tenemos la función indelegable de anticiparnos a esos cambios, porque nosotros tenemos adelante la investigación, que la investigación va siempre adelante de todos los cambios. Entonces, ese conjunto de investigación, enseñanza y aplicación es lo que realmente enriquece a una universidad, y me parece que esta tesis va en esa dirección. Así que en ese sentido yo quiero felicitar a Santiago y a Carlos en la dirección. Y todavía tenemos muchas cosas que discutir por delante de la integración de las renovables y la generación distribuida al sistema que tenemos actualmente. Así que bueno, felicitaciones a todos, muchas gracias a Santiago, Carlos y al jurado por su participación y su aporte en esta tesis. Bueno, ahora sí, muchas gracias, Santiago, y a todos los que te acompañaron en este acto, sobre todo también a Mónica y a su compañero, ¿cómo se llama tu papá? Mi papá José Luis. A Mónica y a José Luis, muchas gracias, y a la novia y a la hermana por estar.